Bueno, esta pregunta es maravillosa. Esta pregunta es maravillosa porque en manifiesto los métodos de dominación de la clase capitalista, incluso en una crisis tan severa como esta. Porque la clase que no construye ningún hospital y no contrata a ningún médico, ahora descubrió que los médicos cubanos no tienen título, o que no lo revalidaron, o lo que fuera y todo lo demás. Aunque haya miles y miles de residentes pidiendo ser contratados, y se los contrate a todos ellos, sigue habiendo falta de médicos. Sigue habiendo falta de médicos. ¿Por qué? Porque hasta ahora nadie nos dijo cuándo termina esto. O los médicos que están ahora y las enfermeras que están ahora van a estar así 2 años, sin vacaciones este año y sin vacaciones el año que viene, con 8 y 10 horas. Hay que ser un animal para pensar de esa manera. Hay que contratar todo lo que venga. Por otro lado, en una circunstancia como esta, el nacionalismo es destructivo. Porque ahora se trata de colaborar en una lucha que afecta al conjunto de la humanidad. ¿Qué le pediría yo a un médico cubano para contratarlo? Miren que voy a hacer un planteo que es una gran concesión al capitalismo. Me alcanza con que la Organización Mundial de la Salud lo revalide en función de que en Cuba han recibido su título. Y el hecho de que vengan médicos cubanos no quiere decir que si vienen uruguayos lo debamos rechazar o que chinos lo debamos rechazar o debamos rechazar a los norteamericanos. En realidad, si no viviéramos en un mundo de rivalidades capitalistas nacionales, estaríamos discutiendo cómo equilibrar correctamente el número de médicos en función de los países. Por ejemplo, debe haber potencialmente un exceso de médicos en Estados Unidos y un déficit brutal en África. Entonces probablemente algunos médicos norteamericanos tendrían que ir a África. Este problema del nacionalismo es clave porque el capitalismo no sacrifica la demagogia nacionalista ni cuando se trata de luchar contra una pandemia. Al revés, aprovecha la crisis para ver lo que le puede arrebatar al otro. Lo único que nosotros dijimos sobre este tema es el siguiente. El contrato de los médicos cubanos tiene que hacerse con cada médico cubano y no con el gobierno de Cuba. Porque también sería nacionalismo solo con el gobierno de Cuba. Un médico cubano es un laburante de la medicina como un argentino, un suizo, un senegalés, y nosotros que no hacemos distinciones de raza, de naciones y de nada, trabajamos mancomunados todos. ¿Por qué digo esto del contrato? Porque los trabajadores en Cuba trabajan por medio de contratos del gobierno que les da una parte del salario. Y la otra parte, que es la más importante, aparece como una suerte de impuesto sobre el salario. Ahora bien, nosotros estamos en contra del impuesto al salario. Hemos participado en un montón de huelgas contra Cristina por el impuesto al salario. Luego contra Macri. Ahora, en nombre de la Revolución Cubana, ¿vamos a admitir el impuesto al salario a los trabajadores cubanos? Si acá gobernara, si hubiera un gobierno de trabajadores en el que nuestra corriente política pudiera cortar el bacalao, quiero decir, tuviera influencia, su opinión importar y todo lo demás, contrataríamos todos los médicos cubanos que fuere sobre la base del convenio colectivo de los médicos de Argentina. Con ellos directamente. Y haríamos un internacionalismo que durante mucho tiempo la Revolución Cubana lo levantó como propio. Y nosotros tenemos la obligación de levantar lo que es bueno de las revoluciones y de ningún modo lo que es malo de la descomposición política de los estados que surgieron bajo esas revoluciones. El punto está zanjado, los médicos cubanos, cualquier lugar, y no hagamos, miren,
Si nosotros fomentamos, si nosotros fomentamos la rivalidad nacional, mejor dicho, fomentar no la vamos a fomentar, quiero decir, no me expresé bien. Si nosotros siquiera la toleráramos, vamos a tener un resultado espantoso, que vamos a empezar a tener la discriminación entre los trabajadores propios de acá, donde uno va a decir, no, pero este es residente, ¿por qué? Y yo que tengo no sé qué, quiero yo primero. Este por qué esto, este por qué el otro. Es la hora de la unidad de los trabajadores y de ningún modo de una rivalidad. Entonces tenemos convenios colectivos. Esos convenios colectivos son malos. Pero hasta que no los cambiemos, puede ser un parámetro. Y así forjamos el internacionalismo de la clase obrera de Argentina con Cuba. Además, la lucha contra los médicos cubanos es una operación de la derecha que además quiere que paguemos la deuda externa a BlackRock. Entonces le digo, vos, tenemos que decirle, vos sinvergüenza, que sos un agente de BlackRock y querés la privatización de la medicina, te escondés detrás de que los médicos cubanos no tienen una reválida. Preguntémosle a la Organización Mundial de la Salud. Como la Organización Mundial de la Salud no es la República Mundial de los Soviets, sino que es un organismo interestatal de las Naciones Unidas. Naciones Unidas que han avalado todas las guerras imperialistas, nadie puede sospechar de comunismo de nuestra parte, que por otra parte sospechar sería poco porque nosotros somos comunistas. Con que ellos digan, sí, en Cuba, donde nadie se recibe así nomás, tienen título académico, acá pueden tenerlo. Quiero aclarar otra cosa más. Una de las críticas que la derecha le hace a Cuba, no la derecha, sí, lo hace la derecha, pero quiero decir que quiere mostrar la contradicción de Cuba, es que en Cuba el ingreso a la universidad es limitado, no es ilimitado, es limitado, que es lo que la burguesía quiere imponer en las universidades argentinas. Y entonces dice, ustedes izquierdistas están en contra del examen de ingreso y de todo esto, pero en Cuba hay limitación. Y dicen que al limitar, una minoría se forma. Ahora, si una minoría se forma, es porque quieren tener gente, quieren hacer una selección de calidad, lo que se llama la meritocracia. Los que defienden la meritocracia critican la meritocracia cubana. Lo hacen porque son agentes del imperialismo yanqui. Así que ese punto tiene que quedar saldado y en un programa de una coordinadora hay que invitar a todos los trabajadores de salud del mundo a que se desplacen en un plano organizado por la clase obrera para ayudar a las regiones de sus propios países que tienen déficit de médicos y a otros países que en muchas regiones tienen déficit de médicos y convertir a la lucha en defensa de la salud en una causa internacionalista.